considera la mayor parte de la iglesia en este país, que vamos a caminar con un poco de más tranquilidad, ¿verdad? Porque los tiempos que vamos a vivir en adelante van a ser un poquito diferentes a los que hemos estado viviendo por unos cuantos años ya pasados. Pero en todo, yo sé que el que tiene control de todo es absolutamente nuestro Dios, ¿verdad? Y esta tarde yo voy a compartir un mensaje que es repetitivo. Yo creo que nuestro Señor siempre va a hablar y también siempre va a llamar hasta que se termine el tiempo de gracia que estamos viviendo. Porque yo creo que reconocemos que lo que estamos viviendo a nivel mundo global, mejor dicho, es tiempo de gracia de parte de Dios hacia el hombre. Y como lo he dicho, el Señor siempre va a buscar a aquellos que quieren estar comprometidos con el Señor. Esta tarde yo voy a compartir en el libro del Éxodo, el Éxodo de Israel, ¿verdad? Capítulo 3 y versículo 1. Como bien lo he dicho antes, uno como humano que es, uno está acomodado a la manera como le han enseñado a uno a vivir. Y hay muchas maneras de cómo el hombre empieza su caminar sobre la tierra, tiempos también que se han vivido sobre esta tierra. El plan de Dios era que el hombre viviera por siempre y que también viviera para Dios, no para sí mismo ni para otro que lo gobernara, sino que fuera Dios su Señor. Pero la historia se cambió en el momento que el hombre decide desobedecer a Dios. Pero como Dios, en ese amor tan infinito que tiene, Él le da la oportunidad al hombre para volverse a rehacer por medio de la obra santificadora de Dios. Amén. Vemos cómo después de la caída del hombre se distorsionó completamente el caminar. Vemos cómo en los inicios un hermano mata a su hermano propio y luego empieza a caminar por el mundo errante, sin Dios, sin esperanza. Pero no caminó únicamente solo él, sino que también por medio de él se multiplicó la maldad a través de las generaciones que nacieron de este hombre que se llamó Caín. Pero como el Señor quería redimir al hombre, le da una oportunidad más
a Adán y a Eva y tienen otra esperanza al nacerles otro hijo. Y ahí empezó nuevamente el Señor a trabajar con el hombre que se iba a dejar trabajar por Dios. Y vemos que llega el momento que la corrupción, el desvarío humano fue tan tremendo, inclusive como la Biblia habla como hijos de Dios, pero sabemos que eran hijos en rebelión allá arriba en el cielo. Y ellos vienen y incursionan la tierra para agarrar mujeres y mezclarse con ellas. Y ahí vemos cómo nacen hijos que son mitad celeste y mitad terreno. Ahí es donde empiezan a nacer gente híbrida, que no era la naturaleza que Dios había establecido en esta tierra. Y la maldad fue tanta que el Señor tuvo que traer un diluvio y arrasar con toda vida que existía en ese tiempo. Pero la misericordia de Dios es tan grande que vio a un hombre, porque no vio una familia, vio un hombre que era justo delante de él, que tenía temor de Dios y que no había mezcla en él, porque dice que Noé era en su naturaleza, él era como el Señor lo había tenido aquí en esta tierra. Era un hombre íntegro delante de Dios. Y por medio de Noé, el Señor salva a sus hijos, a sus nueras y a su esposa de ese diluvio que el Señor dejó caer sobre la tierra. Y ahí empieza nuevamente la creación a formarse por medio de 3 hombres. Pero la cosa es de que la maldad siguió. Entonces vemos cómo el Señor, en medio de todo lo que se estaba moviendo sobre la tierra, el Señor había prometido redención para el hombre. Y es aquí donde voy a leer en el capítulo 3 del Éxodo y versículo 1. Porque ya para esto ya había pasado bastante tiempo. Y el Señor siempre buscó a alguien que verdaderamente iba a oír la voz de Dios y hacer su voluntad. Hasta el día de hoy, la voz de Dios se sigue escuchando. Y solo aquel que entiende va a entender el plan de Dios, no solo para la vida del tal, sino para que sea instrumento en sus manos. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el versículo 1 que dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Voy a pedir bendición a nuestro Señor, que venga a nuestra vida y también para que este mensaje Él me ayude a llevarlo adelante. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias doy esta tarde, Padre, que puedo compartir tu palabra.
Y te ruego, Señor, que llegue a nuestros corazones y también a otros corazones que han de oír este mensaje, y que pueda incubar esa esperanza de salvación, Padre Santo. Porque ese es el plan divino, de que todo aquel que oiga tu palabra sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien. Moisés. ¿Dónde nació Moisés? En Egipto. ¿Verdad? En Egipto nació Moisés. Porque antes de que el pueblo de Israel viviera en Egipto, ya había llegado un hijo de Israel a Egipto. Y José, que es el hijo de Israel, él pasó un proceso en su vida. Este hombre, hermanos, José fue un mártir, caminando vivo sobre la tierra, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, pero antes intentaron matarlo. Pero el Señor sabe cómo guarda a sus siervos. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver, porque muchos no se atreven a dar un paso por el temor que qué va a hacer de mí, qué va a hacer de mi familia, de mis hijos, que si yo me pongo en las manos del Señor, y entonces ¿quién me va a mantener? Porque hay muchas cosas como para uno pensar antes de hacer algo por el reino de los cielos. La historia es de que el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto. Egipto es figura del mundo para nosotros en la actualidad. El faraón es figura del diablo para nosotros viviendo sobre esta tierra. El faraón tiene en sus manos el poder de gobernar, de decidir y de dejar hacer. Entonces, cuando se terminó aquellas generaciones que llegaron de Canaán a Egipto, en donde vivieron un buen tiempo, se multiplicaron, pero José murió, sus hermanos murieron, pero sus descendientes se multiplicaron. Y llega un momento en que el faraón dice: esta gente es numerosa, pues los vamos a esclavizar. Y así empezó a caminar el pueblo de Israel dentro de ese gran imperio, porque Egipto en ese tiempo era el imperio que dominaba. Nacían, crecían en esclavitud, en casa de servidumbre, en donde no había voluntad propia, porque la voluntad que se movía ahí era la del faraón. Lo mismo que está viviendo el mundo ahora. El mundo, aunque diga que es libre, no es libre. Y aunque crean de que hacen su voluntad, no es la voluntad propia que los mueve, sino que es la voluntad del diablo, la voluntad de Satanás, que tiene dominado el mundo completo. Únicamente el ser humano, el hombre sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, es una marioneta en manos del diablo. Así estaba el pueblo de Israel en Egipto. Moisés nació en esclavitud. Pero vean lo tremendo de esto.
que cuando nace Moisés, dice que Moisés era hermoso. Era una criatura que solo de verlo, la gente se quedaba embelesado por ver esa cosita tan preciosa que nació. Yo creo que Moisés desde ese momento reflejaba la gloria de Dios. Que tanto que la mamá, cuando lo tuvo, no hizo lo que la orden del faraón era de matarlo, porque en el tiempo que nació Moisés era cuando estaban matando a los niños allá en Egipto. Y luego viene la mamá y lo amamanta, creo que por 3 meses. De ahí hace una canastilla y lo prepara bien, y de ahí es de donde vienen los famosos Moiséses, ¿sí o no? ¿Cuántos estuvimos dentro de un Moisés? Allá en mi tierra lo hacen de mimbre, lo hacen de diferente manera, pero ahí está la criaturita metida dentro de su Moisés. Viene la mamá y pone a Moisés en el río Nilo, pero vean la mano de Dios sobre Moisés. Que la mamá pone a una guardia, a una hermana de Moisés, y que va cuidando el canastillo y todo, pero el Moisés va directo al palacio del faraón. Yo creo que ningún inteligente de la tierra se le hubiera ocurrido de ir a refugiarse a la cueva del diablo. Pero el Señor llevó a Moisés al palacio del faraón. Y bueno, cuando viene la hija del faraón, está allí en su harén y todo, con sus siervas y todo, que ve el canastillo y pide, sáquenlo de ahí a ver qué onda. Y vean al niño bien, y que se enamoró de él. Y que lo voy a tomar como mi hijo. Yo creo que cualquier criatura en ese momento hubiera querido ser Moisés, porque a todos los estaban matando. Entonces yo lo que quiero es que veamos cómo la mano de Dios está con aquel que oye su voz. Moisés era una criatura y cae en gracia delante del faraón también, que se convierte en su abuelo. ¿Y será que el faraón no sabía que Moisés era hebreo? Pero ¿saben una cosa? Cuando el plan de Dios es divino y que no hay nadie que se ponga, es que a Dios nadie le va a ganar. Viene la hija del faraón y hace que Moisés crezca y se desarrolle en ese palacio, lo manda a las mejores escuelas. Moisés aprende el idioma de los egipcios, las costumbres de los egipcios. Todo Moisés estaba en el palacio, era el hijo del faraón. Era el nieto del faraón. Y dice que Moisés era fuerte, gallardo, era guerrero, libraba batallas para Egipto. Cuando Moisés volvía de una batalla y llevaba ahí a todos los esclavos y todo eso, era una marcha que ese hombre hacía y entraba triunfante al castillo del faraón. Pero el Señor no quería a Moisés en el castillo. El Señor quería que Moisés hiciera su voluntad. Pero para que Moisés hiciera su voluntad tenía que sacarlo de ahí. La historia es de que viene un día, Moisés empieza a sentir la necesidad de ir a ver a su pueblo, a sus hermanos. Moisés sabía cuál era su origen. Ahora nosotros sabemos cuál es nuestro origen.
Ya se nos reveló, hermanos. Somos escogidos de Dios. Somos hijos de Dios. Ovejas de su prado. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, a su tiempo el Señor nos reveló quiénes somos. Y ahora, ¿para quién vivimos? Moisés va a visitar a su gente. Empieza a ver la calamidad, cómo vivía ese pueblo. Empieza a ver de que él era escogido, porque se le reveló que también él estaba escogido para librar a ese pueblo de la esclavitud. Pero Moisés no lo entendía, porque no había oído la voz de Dios. Él solo sentía el sentimiento. Ahora déjenme decirles, mis amados hermanos, que no se trata únicamente solo de lo que yo siento. Se trata de que el Señor lo envíe a uno. Que el Señor se le revele a uno. ¿Quién es Dios y quién es uno en las manos de Dios? Porque todos, absolutamente todos, si fuimos llamados a este reino, es para activar en el reino de los cielos. Y bueno, ustedes saben la historia. Moisés mata a un egipcio. Ese nieto adorado, admirado por el faraón, empieza a buscarlo para matarlo. Y Moisés salió huyendo de Egipto. Ahora veamos esto. ¿Moisés será que salió huyendo por miedo a que lo maten, o salió huyendo porque sabía de que había un interés de Dios para su vida? Hermanos, esto es tremendo. Esto es como para que uno empiece a razonar y ver, y verdaderamente a mí, el Señor me escogió a mí, pero ahora que yo ya estoy viviendo este reino, que no lo veo, pero que es un reino verdadero, y el Señor me sacó de donde vivía yo. ¿A quién le servía yo? ¿Para quién vivía yo? ¿Qué era de mi vida sin Dios? ¿Qué esperanza tenía yo para la eternidad? Es como para que nos pongamos nosotros a autoexaminar nuestra vida ahora que estamos en Cristo Jesús. Porque Moisés salió. A él no le importó irse al desierto. No le importó abandonar las comodidades que tenía. No es cierto que alguien que está bien acomodado y que le invitan a que se vaya a la nada, al desierto, y ahí no hay esperanza, no hay nada, es pura arena. No es cierto que hay que pensarlo bien. Pero que sin embargo, la obra de Dios se hace porque es Dios el que está moviendo todo. El Señor pudo haber puesto en el corazón de Moisés el abandonarlo todo, porque sabía que el Señor tenía algo grande para él. Tal vez no lo tenía claro, como lo que estábamos hablando hace un momento, de que cuando uno empieza, mi amado hermano, uno no sabe nada. Uno no sabe ni cómo moverse. Y uno va caminando seguro de lo que uno va, y va aprendiendo en el camino. Y muchas veces se aprende con dolor, con sufrimiento. Y la Biblia no deja mentir esto, porque sabemos que hay siervos que le fueron útiles en las manos del Señor y que también sufrieron por la causa de nuestro mismo Dios. Pero Moisés, en el desierto, el Señor se le manifestó, se le reveló y no lo dejó solo, porque lo llevó a un lugar donde habían varias muchachotas que lo estaban esperando ahí.
¿Sí o no? Y bueno, Moisés llega a un lugar donde el suegro se llama Jetro. Y Jetro era un sacerdote de Madián. No era hijo de Dios en el campo espiritual. Era un sacerdote de Madián. Era un hombre gentil, pero que tenía sus hijas, que eran pastoras. Y ellas se dedicaban a cuidar las ovejas y todo eso. Y ahí llegó Moisés. Y ese hombre, ya me imagino qué monumento era de ese Moisés, que las mujeres cuando lo vieron, Se derritieron. ¿verdad? No había necesidad de Hollywood en ese tiempo. Entonces viene el Moisés y demuestra quién es él y se lo llevan para su casa. Ya cuando viene él y platica con el suegro y esto y lo otro, ya viene y le dan a Séfora por mujer. Una mujer cusita, Morena. mujer morenita, Negrita. que nada que ver con él como hebreo. Y en lo terreno como egipcio. Pero Jetro le dio a Séfora. Ya según cuenta la historia de que Séfora pues era morenita. Y como que no cayó en gracia con la gente de Moisés. Pero ya Moisés, después de ser un guerrero, dando la cara por Egipto, se convierte en pastor de ovejas. Hermanos, ¿no le parece un poco contrariedad en esto? Que el Señor pudo haber dicho, Moisés está preparado, sabe las estrategias de la tierra, él comanda ejércitos y lo puedo preparar ahorita un ejército para que vaya a liberar a mi pueblo de Israel, de allá de Egipto. Aprovechando, ¿verdad?, todas las estrategias que él tenía en su mente y la gallardía que él representaba. No, el Señor lo manda a cuidar ovejas. Ya me imagino ese hombre fuerte ahí guiando ovejas en el desierto. Porque el Señor le quería enseñar algo. Moisés, antes de ser pastor, ya había matado a un hebreo, a un egipcio. ¿Acaso no mataba más en las batallas que él libraba para Egipto? Pero ese egipcio que mató, le contó mucho, porque fue la carta que el Señor usó para sacarlo de la comodidad que él se encontraba. Y cuando el Señor se le revela, Moisés se queda pero de una pieza, porque aquí dice, versículo 2, acordémonos que él subió al monte de Dios y dice, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y le miró y vino y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién se le apareció? Dios. El ángel de Jehová. Ahora, ¿quién es el que nos comanda a nosotros, hermanos? ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo, ¿no? Jesús. ¿Y quién es el que se le aparece a Moisés? Jesús. Nuestro Señor. Sí, Jesús. de Jehová. Pero en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, el Señor estuvo en todo tiempo, desde el principio creativo. Pero Él era conocido como el Verbo. Y es conocido como el Verbo de Dios.
Y el Verbo tomó carne y habitó entre los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí se le presenta en una zarza a Moisés como el ángel de Jehová. Entonces, mi amado hermano, todo el mundo tiene que Jesús empezó allá en el pueblo de Israel, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dice en Apocalipsis, Él es el Alfa, Él es la Omega, el principio y el fin. Entonces el Señor ha estado en todo tiempo. El Señor, Él ha buscado a sus hijos, a sus criaturas, desde que nuestro Dios puso al hombre sobre la tierra. Nuestro Señor siempre fue el que los cuidó. Pero como también el hombre tiene voluntad propia, le fue fácil salirse del plan de Dios por no oír la voz de Dios, por oír otras voces que no son la voz de Dios. Y esa es la lucha que tenemos ahora nosotros igual, que ya fuimos llamados por nuestro Dios. Tenemos un libre albedrío que nosotros decidimos a quién oír, a quién seguir. Hermanos, lamentablemente, hasta en el pueblo cristiano hay idolatría. Hasta en el pueblo cristiano se sigue, no hay imágenes hechas por manos humanas, no. Se sigue a ídolos de 2 pies y 2 manos y una cabeza. Lamentablemente. Y es peor. Pero ese es otro rollo. Aquí lo que estamos viendo es cuando Dios busca a los que le han de servir. Versículo 3 dice, y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver lo que llamó Dios de en medio de la zarza, en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. ¿Qué fue lo que les dije yo en el discipulado? Cuando el Señor le quitó el pecado a Isaías, lo hizo libre, le cambió la mente. Y cuando el Señor hizo el llamado, Isaías levantó la mano y dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, muchas veces no hay que rogar. No hay que rogar, el Señor no tiene que rogar. Los que tenemos que rogar somos nosotros para que el Señor nos acepte. Pero el Señor, cuando le habla a Moisés lo que respondió, heme aquí. Heme aquí. Luego dice, y dijo, no te acerques aquí. No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Mi amado hermano, esto es lo que el hombre no ha podido entender. Que cuando el Señor viene y se manifiesta, se le aparece al hombre. Cuando digo hombre, es que se le aparece al que él anda buscando.
Acuérdense que el Señor dijo que Él había venido lo que se había perdido, ¿verdad? Refiriéndose al pueblo de Israel. Sí. Pero el Señor no hablaba únicamente solo del pueblo de Israel, sino todo lo que se había perdido desde el jardín del Edén. Entonces la cosa es de que viene el Señor y le habla a Moisés de que donde Él está es tierra santa. Y por lo tanto el Señor le dice, quítate las sandalias para que la impureza no entre a mi campo. El Señor vino y nos tomó a cada uno de nosotros. Y desde el momento en que nos tomó, Él nos santificó. Amén. Ahora, el mundo no lo ve, ni tampoco nosotros lo vemos. Pero desde el momento en que Él nos santificó, para el mundo nosotros somos terreno santo. Porque Él habita aquí, hermanos. Amén. Amén. ¿O no está en nuestro corazón? Amén. ¿No está el Espíritu Santo dentro de nosotros? Amén. Así es. Obrando en nosotros. Amén. Pero para el mundo nosotros somos burla. Pero para Dios Amén. somos terreno santo. Ujú. Y eso con promesa. Porque Él no nos va a dejar aquí. Nos va a llevar a su presencia. Amén. Así es. Pero para eso nosotros tenemos que darnos también. La cosa es de que aquí viene el Señor y le dice de que el lugar donde está Moisés tiene que hacerse al terreno, no el terreno a él. Lamentablemente el hombre ha malinterpretado y hace que el terreno santo de Dios se haga al hombre, y eso es imposible. Dios no puede compartir con la carne. Ustedes saben bien que el Señor no tiene nada que ver con la carne. Y viene y dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés entendió en ese momento, porque, hermanos, antes Moisés sabía de Dios y sintió abandonar donde estaba y todo, pero Dios no le había hablado a Moisés antes. Hasta aquí se le reveló Dios y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Hermanos, Abraham tenía la promesa. Era una promesa que no estaba únicamente solo el pueblo hebreo. Abraham es el padre de la fe, y por la fe nosotros estamos aquí, mi amado hermano. Amén. Así es. Alabado sea el nombre de nuestro Amén. Dios Todopoderoso. Amén. A Él sea toda gloria, toda honra. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora se ha perdido ese, no miedo, mi amado hermano, se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido totalmente. Ahora todo se mueve a voluntad propia dentro de la misma iglesia de Dios. Entonces, viene el Señor y habla con Moisés. Esta es una plática que, mi amado hermano, qué lindo sería de que un día tuviéramos una plática con ese Señor maravilloso. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues conozco sus angustias. Mi amado hermano, esto es tremendo,
porque aquí lo que estamos viendo es de que Dios está presentándole a Moisés un plan de Dios, en donde está incluyendo a Moisés. Ahorita con todo lo que acabamos de vivir en esta nación, ustedes, y no es nada secreto, ¿verdad? Sabemos que el que ganó fue Trump. Pero ¿será que Trump va a abusar a la gente que está ahora en el poder? ¿O va a poner la gente que le va a ayudar a él? Pues sí. Gente nueva. Entonces hay una elección, ¿sí o no? Ya él fue elegido. Ahora viene él y va a elegir quiénes van a estar con él. Y él va a buscar gente fiel a lo que él va a decidir por la nación. Y así mismo nuestro Dios. Cuando él le pone la mirada a alguien, es porque él confía en que ese alguien va a entender el plan que él tiene para su vida primeramente y luego para el plan de Dios. Y hay pocos los que entienden ese plan. Porque muchos no son llamados y sin embargo están ahí metidos. Entonces viene el Señor y platica con Moisés. Y le dice, ya vi la aflicción de mi pueblo en Egipto. Yo necesito sacar a ese pueblo de allí. Pero necesito a alguien que me entienda, que oiga mi voz, que me sea fiel, que me sea obediente, y yo estaré con él. Porque esa es la promesa de Dios, que él no solo va a enviar, vaya, mira a ver cómo hace. No, él va a estar en el plan, en lo que él necesita, alguien que se ponga de voluntario para hacer lo que él se ha propuesto hacer. Y el Señor lo consigue. Y ese plan va a terminar. Y aquellos que oyeron su voz y le fueron fieles, les espera gran recompensa, no aquí, sino allá, lo que Dios tiene destinado para cada uno, según sus obras en esta tierra. Hermano, todo, hasta el ocioso, va a tener su recompensa allá en el cielo. Pero cada quien lo va a tener conforme se vio a Dios en esta tierra. Allá, hermano, ya es lo que Dios tiene para cada quien. Aquí se decide para quién vamos a vivir. La cosa es de que Dios le habla a Moisés y le dice de que la aflicción de su pueblo había llegado a él. Y dice, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahí eran naciones paganas, enjambre de demonios, porque ahí no habitaba nada bueno, mi amado hermano. Y el Señor decidió echar a todas esas plagas que estaban en ese tiempo para que llegara el pueblo santo de Dios. Porque era promesa que le había hecho a su siervo
Abraham. Oigamos algo. Abraham, cuando Dios se le revela a Abraham y le platica el plan que tiene con él, es otro siervo que ahorita no lo vamos a poner mucho a él en la escena. Pero la promesa primero llegó a Abraham. Cuando Abraham era gentil. Y la promesa le llegó cuando Abraham no tenía nada que ver con la circuncisión, que es la que identifica al pueblo de Israel. Entonces viene Abraham y le oye al Señor y ahí establece el pacto que aquí se va a hacer realidad en el momento que viene el Señor y saca libre al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, mi amado hermano, porque ya dije que Egipto es la figura del mundo, ¿verdad? El diablo es la figura del faraón. O sea, el faraón es la figura del diablo, perdón. Entonces, el mundo vive alejado de Dios totalmente. Pero dentro del mundo el Señor todavía tiene gente para sacarla de ahí. Pero necesita Moiséses que se pongan en la brecha para cumplir el plan de Dios. Ahora yo no sé quién se quiere apuntar. El mensaje ahí está. El que decide es el que lo oye. Entonces vemos aquí de que él le plantea a Moisés el plan. Ahora, yo quiero que vayamos aquí al libro de Isaías. Isaías 43. Porque ustedes saben la historia de Israel. Israel no entendió con cabalidad el plan de Dios, porque en el momento que el Señor los estaba sacando de Egipto, el Señor quería que vivieran para Él. Pero ese pueblo no entendió plenamente el plan de Dios. El Señor les puso líderes competentes para poder instruirlos y todo. Los metió a Canaán, la tierra que él le habló a Moisés, donde fluye leche y miel. Y ellos nunca entendieron que tenían que vivir para Dios, no para el diablo. Ya el pueblo de Israel, ya metido en Canaán, seguían lo que ellos tenían como naturaleza. Y ahora viene el Señor y le habla a Isaías. Ya le referí un poco de Isaías, el llamado de Isaías. Y ahora vemos aquí en el versículo 43 de Isaías, versículo 1, donde dice: y ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Oiga, mi amado hermano, esto es tremendo. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos nada bueno, mi amado hermano. Lo bueno que tenemos es de Dios, y cómo cuesta para que nosotros entendamos. Porque este pueblo es amado por Dios a pesar de todo lo que ha hecho delante de Dios hasta el día de hoy. No han entendido por completo el Dios que tiene esa gente. Ahorita delante de Dios no es Israel el que está viviendo delante de Dios, es Jacob. Y ustedes saben que la historia de Jacob es suplantador, tramposo. Tiene mucho para ponerle a ese nombre.
Y aquí viene el Señor y ¿a quién le habla? Dice, y ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. No le dijo Israel, le dijo Jacob. Y formador tuyo. O sea que Dios está trabajando con Jacob. Entendámoslo bien hasta el día de hoy. Está trabajando con Jacob. Oh Israel. Ahora ya le habla a Israel. De primero le habla en su naturaleza caída. Jacob. Porque el Señor amó a Jacob desde el vientre de su mamá. El mismo Señor dice, a Jacob amé, a Esaú lo deseché. Al mundo el Señor lo desecha. Él ama a aquel que se está dejando formar por Él. El Israel espiritual somos nosotros, mi amado hermano. Oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te puse nombre mío, eres tú. ¿Qué les parece? El Señor aquí está haciendo a un lado la naturaleza caída de Jacob. Y le está hablando ahora a su hijo, a su amado, al que el Señor no le importó tirar cuántas naciones, 7, para empezar, para que su amado llegara a poseer esa tierra. Ay, hermano, qué tremendo. Lo que yo siento es que el tiempo se va. Y yo ni siquiera he empezado. Apenas estábamos hablando con Moisés. Y ahora viene el Señor y le habla al que estaba esclavizado en Egipto. Ahora el Señor le habla a aquel que vio la mano extendida de Dios en el desierto, que caminó con sus hijos, que no se le desgastaba la ropa, los calzados se mantenían frescos en los pies de esas criaturas, de esos viejos tercos que no entendían el plan de Dios y por eso se quedaron allí postrados en el desierto, pero él seguía amando a su hijo. Ay, hermanos, no nos atengamos, porque el Señor nos ama. Amén. Pero también si no entendemos la voz de oír la voz de Dios, podemos pasar cosas que verdaderamente no están en el plan de Dios. Lo que tenemos que hacer es entender a ese Dios maravilloso que ya nos sacó de la esclavitud del pecado. Ya le hablan a Israel y le dice, hermano, póngase aquí, yendo de la mano con nuestro Señor. Por eso me vino a la mente, Cristo, quiero caminar contigo, tomado de la mano. Ay, hermano. Versículo 2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Y si por los ríos, no te abnegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. ¿Qué les parece? Amén, aleluya. ¿Esto qué? ¿Nos hace caminar confiados o con desconfianza? Confía. ¿Ah? Si la voz es de Dios, Él dice que está hablando. Aquí yo solo estoy interpretando nada más. Pero es Él el que nos está hablando. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra confianza? En Dios. En Dios. El que nos compró en la cruz del Calvario. Amén. Y que no hay precio
para nuestra vida en Cristo Jesús. Mi amado hermano, con esto voy a tener que terminar. Y falta, porque todavía falta. Pero, ¿qué tal si lo dejamos para la semana que viene? Amén. Yo creo que vale la pena, ¿verdad? Pero le voy a leer este versículo. Porque yo soy tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Hermano, mire todo lo que el Señor ha dado. Amén. Por aquel que no entiende ese amor maravilloso, pero que Él lo da. Amén. Como dicen, ¿verdad? Aunque mal pague. Pero, hermanos, ese es el Dios que tenemos. Amén. Al Dios que le servimos. Así es. Y que, hermano, como dice la palabra, que aunque un vaso de agua demos, ese vaso de agua va a ser recompensado, no aquí en la tierra, allá en el cielo. Amén. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Incline su Ay, Jesucristo. rostro, mi amado hermano. Amén. Ya he terminado. Es algo que verdaderamente es para meditar. Amén. Es para meditar el llamado que ese Dios maravilloso ha hecho a nuestra vida. Porque dice, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Amén. No tomemos en poco ese amor maravilloso que el Señor ha depositado en nosotros. Es un amor incomprensible. Es un amor que verdaderamente solo aquel que tiene espíritu puede en medio entender un poco el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario y que muchos han abusado de ese Dios que va a retribuir a cada quien conforme a sus hechos. Es un mensaje que verdaderamente, mi amado hermano, tal vez no pueda ser muy aceptado por muchos, pero los que entendemos verdaderamente el propósito de Dios en nuestras vidas va a ser a que nosotros vayamos aclarando más nuestra mente a qué Dios nosotros le servimos. No es un Dios cualquiera, no es un Dios hecho por manos humanas, Amén. labrado en madera, labrado en piedra, lavado en cualquier metal que pueda ser. Dios es Dios. Por la eternidad, Dios es Dios. Que a Él sea toda gloria y toda honra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos tomamos de tu mano, Señor, porque nosotros solos no podemos caminar. Tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio.
Y te creemos, Dios. Te creemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que estaremos hasta el final. Ayúdanos a permanecer. Aunque venga lo que venga, Padre, que no podamos nosotros cavilar en esto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, guarda tu pueblo, Padre. Guarda tu iglesia fiel. Y también aquellos que se han desviado, que no han entendido, que vuelvan a ti, Señor. Todavía hay tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestro hogar, Padre. Gracias, Señor. Amén.